Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado, dice, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido, dice el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y es que cuando leemos esta palabra, pareciera que definitivamente el Señor, no nos dijo que no íbamos a pasar por situaciones difíciles en nuestra vida. Al contrario, ahí las está confirmando. Y es que cuando uno va por los lugares y se encuentra con que hay tantas personas viviendo situaciones difíciles, uno se encuentra cuando uno, yo no sé si usted es de los que quizás pasa metido en una oficina y por ese motivo tal vez usted no se da cuenta de muchas cosas, pero los que nos ha tocado trabajar en la calle, caminar de un lado para otro, viajar de un lado para otro, pues muchas veces nos damos cuenta de las diferentes situaciones que viven las personas. Y si a eso le agregamos que tal vez somos un poco chepitos, pues con más razón, ¿verdad? Nos damos cuenta que hay mucha gente viviendo diferentes situaciones y diferentes problemas. Entonces, cuando yo leo esto que dice el Señor, ¿verdad? En Juan 16:33, y dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero dice, confiad porque yo he vencido, dice. O sea, estas cosas os digo para que en mí tengáis paz, dice, ¿verdad? O sea, aquí lo que yo puedo ver en este pasaje de la Biblia que está en Juan 16:33 es que el Señor en ningún momento nos dice que no vamos a pasar por momentos difíciles en nuestra vida. Sin embargo, también nos hace ver que en Él nosotros podemos encontrar la paz que no tenemos causada por la aflicción que nosotros estamos pasando, atravesando en este momento. Entonces, yo le quiero decir a usted ahí donde usted está, que hoy el Señor le dice que el Señor no le va a quitar las pruebas, que usted a lo mejor está o va a pasar por diferentes pruebas en su vida o las está pasando, que el Señor no le va a quitar eso. Pero el Señor también le dice que en Él somos más que vencedores. Eso dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Vuelvo y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Bendito sea el Señor. ¿Qué nos manda el Señor ahí? A confiar en Él, ¿verdad? Entonces, hoy, como les decía, uno pasa por diferentes lugares y uno se da cuenta de la situación que viven muchas personas. Algunas personas están con problemas de enfermedad. Otras personas están con problemas de un trabajo. Otras personas están con problemas de quizás una ruptura en su matrimonio o en su relación. Otros están con problemas, por ejemplo, de lo que significa tener un techito, aunque sea humilde, pero que sea propio. Y todo esto genera un montón de aflicciones en la vida del ser humano. Hay cosas que nos traen mucha aflicción, como le digo, ¿verdad? La enfermedad, por ejemplo. De pronto y llega el doctor, ¿verdad? Y nos dice que tenemos una enfermedad y que es grave, y de pronto se nos acabó esa paz que teníamos y de pronto empezamos a pensar que nos vamos a morir, qué voy a hacer, y se nos vino el mundo encima y empezamos a vivir una aflicción muy, muy intensa.
que muchas veces causa, porque yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero en algunos casos se ha dado que un doctor llega y le dice a una persona, mire, a usted le quedan 6 meses de vida. Y resulta que aquella persona se le hizo un mundo, vivió una aflicción muy fuerte y no duró 6 meses, duró un mes. Entonces, Dios, el Señor nos habla hoy de tener fe en Él, de creer en Él, de saber que si Él está ahí, Él puede solucionar los problemas que usted y yo podamos estar viviendo. Esta es una palabra para usted. Bendito sea el Señor porque nos da esta oportunidad de poderla compartir con ustedes. Como les digo, dice San Juan 16:33, dice, y en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Bendito sea el nombre de Dios. O sea, vivimos en un mundo de altibajos. Un día estamos arriba, un día estamos en lo más alto, otro día estamos en lo más bajo. Un día estamos muy felices, otro día estamos muy tristes. Es parte de lo que el mundo nos da a nosotros. Un día nos creemos los superhéroes y otro día nos creemos los villanos. Yo no sé si a usted le ha sucedido eso, pero a mí en algún tiempo me ha sucedido y muchas veces. Un tiempo estaba muy contento, otro tiempo estaba muy triste. Un tiempo sonreía que no podía más y en otro tiempo eran las lágrimas las que salían por mis ojos. Un tiempo me creía Superman y otro tiempo me creía el Mandrake, el villano. Entonces, vivimos en un mundo donde pasamos por diferentes etapas en nuestra vida que muchas veces nos generan aflicciones, ¿verdad? La palabra aflicción, por ejemplo, queridos hermanos, entre otras cosas, significa un sentimiento de amargura, un sentimiento de tristeza, significa un sentimiento de pesar. Pero también le podríamos agregar que podría significar un sentimiento de impotencia, un sentimiento de frustración. Sí, porque cuando estamos viviendo un tiempo de aflicción, normalmente estamos atravesando por todos estos ingredientes. Estamos con tristeza en nuestro corazón, estamos con pesar en nuestro corazón, estamos con amargura en nuestro corazón, estamos con frustración en nuestro corazón y aún con impotencia en nuestro corazón. Entonces, la aflicción deriva un montón de cosas en nuestra vida que muchas veces nos hace pensar que no hay una salida. Sin embargo, hoy el Señor, a través de esta palabra, el Señor nos dice que siempre hay una salida, no importa y cuál sea la aflicción que usted está viviendo. Como les decía, Jesús en ningún momento, si leemos el pasaje en Juan 16:33, Jesús en ningún momento está diciendo que no va a permitir la aflicción en nuestra vida. Lo que sí Él dice es que en Él somos más que vencedores, que no hay una aflicción más fuerte, más pesada que el amor de Él hacia nosotros. Que por ende Él pelea por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué genera todos estos derivados de la aflicción en nuestra vida? Yo no sé si usted se va a identificar con estas cosas, con esos derivados de la aflicción en nuestra vida. Por ejemplo, uno de los derivados que más genera aflicción en nuestra vida es la enfermedad, como les decía anteriormente. La enfermedad es algo que de un momento a otro nos pone de la vida a la muerte. Bastaría que nos sintamos mal
y que llegue un doctor y dictamine una enfermedad y ya nosotros pensamos que nos vamos a morir, ya nosotros pensamos que no hay solución para el problema que tenemos y entonces ya no creemos en Dios, porque ¿por qué Dios permitió la enfermedad en mí? Y empezamos muchas veces a poner en duda el amor de Dios en nuestra vida. Sería más fácil si quizás inclináramos nuestras rodillas y viniéramos y le dijésemos al doctor, doctor, yo sé que tengo un Dios que todo lo puede. Yo sé que tengo un Dios que es el que tiene la última palabra. Bastaría con inclinarnos ante Dios y decirle, Señor, aunque el doctor dictaminó esto, yo creo en tu poder, yo creo en tu sanidad. ¿Por qué? La palabra de Isaías 53, capítulo 53, versículos 4 y 5, dice así, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Bendito sea el nombre del Señor. Sabe que, como le digo, hay muchas personas que hoy están enfermas, que necesitan un milagro en sus vidas, pero necesitan tener fe en Dios. Porque la resolución con un dictamen que ya un doctor ya dio, Dios la puede revocar. Dios puede hacer que cuando usted vuelva a hacerse otros exámenes, el doctor sencillamente le diga, desapareció el problemita que usted tenía, usted no tiene nada, yo no sé cómo pasó, pero usted no tiene nada. Usted es sano, usted es sana. ¿Sabe? Si no fuéramos a Segunda de Reyes, capítulo 20, Segunda de Reyes, capítulo 20, aquí encontramos algo muy palpable de lo que le estamos hablando, de lo que significa la fe, de lo que significa la soberanía de Dios, de lo que significa el poder de Dios para con una persona que ya ha sido dictaminada que iba a morir. Dice la palabra del Señor en Segunda de Reyes 20, dice, así resumiendo, dice que Isaías llega donde está el rey Ezequías y le dice, así dice Jehová, ordena tu casa, porque vas a morir. Imagínese usted quién le estaba dando al rey Ezequías la orden para que ordenara su casa, o sea, que se pusiera cuentas con él, que ordenara lo que estaba mal en su vida, porque iba a morir. Imagínese, el mismo Dios, por medio del profeta Isaías, le dice a Ezequías, ordena tu casa, ponte en orden, ponte a cuentas, perdona si tienes que perdonar, pide perdón si tienes que pedir perdón, porque vas a morir. Sin embargo, la palabra de Dios dice, y aquí es donde está la soberanía de Dios cuando Él dispone de nosotros de la forma en que Él quiere disponer. A Dios nadie le dice cómo tiene que disponer con nosotros, sino que Él dispone de acuerdo a su majestuosidad, de acuerdo a su soberanía y sobre todo de acuerdo a su gran amor por nosotros. Dice la palabra del Señor en Segunda de Reyes 20, dice que aquel rey se puso triste cuando Isaías le dijo, así dice el Señor, ordena tu casa,
porque vas a morir. Dice que aquel rey se puso triste, se puso a llorar desconsoladamente y le decía a Dios: ¿por qué, si yo he tratado de ser obediente a ti, si yo he tratado de hacer las cosas que tú me has pedido, por qué me dices que voy a morir? Y dice que él empezó a clamar de una forma increíble, tanto así que Isaías tan solo iba saliendo de aquella casa y cuando iba cruzando el corredor, la voz de Jehová, la voz de Dios le dijo: ve y dile a Ezequías que le agregaré 15 años más de vida. ¿Tiene o no tiene? Usted que está ahí, ¿tiene o no tiene el poder Dios para decirle no a un dictamen que tal vez ya le dieron a usted? ¿Quién tiene la última palabra para dictaminar sobre su vida? ¿Un ser humano igual que usted? ¿Un ser humano que es tan importante como son los doctores, que son de una gran bendición? Por eso el Señor les dio sabiduría. Por eso el Señor permitió que se formaran como doctores. Pero ¿quién tiene la autoridad para decirle a usted que se va a morir? ¿Un ser humano o Dios? ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas veces le creemos más a lo que dicen los doctores, a lo que dicen las personas, que a Dios. Si usted escudriña un poquito Segunda de Reyes 20, capítulo 1, si usted lo escudriña un poquito, usted se va a dar cuenta que en el momento en que Isaías le da la noticia a Ezequías, él no se echó a morir, él empezó a clamar a Dios. Son dos cosas diferentes. Él empezó a clamar a Dios. Otro hubiera sido en ese momento, se da por muerto. Pero él no. Él sabía cuál era el Dios que estaba con él. Él sabía el poder que tenía Dios para quitar aquel dictamen que ya había sido dado sobre su vida. Aquí podemos ver cómo él clama a Dios con tanta fe y con tanta obediencia que Dios escucha su oración. Y por eso Dios deroga lo que había dictaminado. Y le dice a Isaías: ve y vuelve y dile que le daré 15 años más, prolongaré 15 años más a su vida. Por eso le digo, una de las cosas que más aflicciones traen a nuestra vida es una enfermedad. Cuando tenemos una enfermedad, muchas veces se nos ministra mucho la mente con que nos vamos a morir, con que es algo muy malo, con que es un cáncer, con que ya no hay solución, con que ya no hay vuelta atrás. Pero Dios dice: yo tengo el poder para sanarte. Dios te dice: yo tengo el poder para quitar aquel dictamen que ha sido dado a su vida. Amén. A veces lo que necesitamos es creer un poco más en el Señor y menos en las personas. Las personas como tales somos eso, personas, nos equivocamos, pero Dios nunca se equivoca. ¿Qué otra cosa, por ejemplo, qué otro derivado de la aflicción nos trae más aflicción a nuestra vida? Por ejemplo, la falta de trabajo. Sí, la falta de trabajo es algo que muchas veces a nosotros nos trae mucha aflicción en nuestra vida. ¿Por qué? Porque
Si tenemos una responsabilidad, sabemos que sin trabajo, pues no podemos pagar la casa, no podemos pagar la luz, no podemos pagar el agua, no podemos comprar la comida. Quizás si tenemos hijos estudiando, no le podemos dar para que vayan a estudiar. Y eso va creando en cada uno de nosotros una gran frustración. Y muchas veces nos hace coger malos caminos. Muchas veces, en lugar de creer en el Señor y creer que Dios me va a ayudar, muchas veces tomamos malas decisiones y buscamos cómo solucionar el problema que tenemos de la falta de trabajo con decisiones que muchas veces a muchos les ha llevado a una cárcel, a otros les ha llevado al cementerio, a otros los ha llevado a una enfermedad porque quizás eligieron el camino de tomar. Creen que con tomar, con eso quitan el problema del no tener trabajo. Sí, porque usted me dice, pero ¿cómo van a tomar si no tienen trabajo? No, si para tomar, para eso sobra los amigos y el dinero. Entonces muchos toman esa decisión. Otros toman decisiones que los pueden llevar a una cárcel y otros que lo pueden llevar a un cementerio. Pero muy pocos buscan la solución en el Señor. ¿Qué dice la palabra que está en el Señor para aquellos que están sin trabajo? Dice la palabra del Señor, Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, dice, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Quizás usted me puede decir, bueno, pero el versículo está hablando en un plano espiritual. Pero, ¿quién es el dueño del oro y la plata? ¿Quién es el dueño de todo lo que hay si no es Dios? ¿Quién dice usted que Dios no puede llegar y mover el corazón de una persona para que le pueda proveer un trabajo a usted? Pero, ¿qué pasa? Lo único que usted y yo muchas veces necesitamos es creer en ese gran Dios que nos puede suplir lo que estamos necesitando. Muchas veces queremos todo rápido. Queremos que Dios nos resuelva el problema de inmediato. Y no es así. Tenemos que aprender que Dios siempre, cuando permite una situación en nuestra vida, llámese enfermedad, como estábamos hablando anteriormente, llámese la falta de trabajo, como estamos hablando ahorita, es siempre bajo un propósito. Algo quiere arreglar Dios en nuestra vida y por eso permite la situación, la aflicción que estamos viviendo. Pero sucede que muchas veces estamos con un trabajo y entonces sí, por inercia, por una emoción, buscamos a Dios. Pero resulta que Dios no me hizo el milagrito en el instante, al otro día, y entonces ya dejamos de creer en Dios y ya no queremos buscar a Dios. Y empezamos a buscar, como le decía anteriormente, la solución en otro lugar, y ese otro lugar nos puede llevar a una cárcel, nos puede llevar a un cementerio o nos puede llevar a meternos en cosas que no debemos de meternos. ¿Por qué? Por la falta de fe. Filipenses 4:19 dice, mi Dios, pues, dice, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Como vemos, Dios tiene el poder para suplirnos el trabajo que estamos necesitando. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que Dios, nadie mejor que Dios conoce su corazón. Nadie mejor que Dios conoce su vida. Y Dios sabe qué es lo que a usted le sirve y qué es lo que no le sirve. Muchas veces lo que usted está pidiendo no es lo que Dios cree que es conveniente para su vida. Usted tiene que aprender a tener fe, a saber esperar en el Señor y creer sobre todo en el Señor, ¿verdad? De que Dios le va a suplir un trabajo que lo va a hacer feliz a usted y a su familia. Dios no le va a suplir hacer un trabajo, por ejemplo, donde le quita el tiempo para Dios. ¿Por qué? Somos muy egoístas. Muchas veces venimos a Dios
porque lo vemos como un negocio, porque nos está llevando el carajo de que estamos sin trabajo y estamos frustrados, estamos atrasados con el agua, con la luz, con el alquiler de la casa, con el pago de la casa, y no tenemos comida. Y entonces venimos a Dios como por negocio. Y viene Dios y nos resolvió el problema, nos abrió una puerta y a partir de ahí ya Dios no existe. Nos olvidamos de Dios. ¿Le ha pasado a usted o no le ha pasado? No deje que le pase. Si usted busca a Dios hoy porque usted está pasando una situación difícil, vaya, búsquelo hoy, vaya, búsquelo mañana, vaya, búsquelo pasado mañana. Y si no fue en los primeros 8 días que el Señor le resolvió el problema, sígalo buscando. Pero si a los 8 días el Señor le resolvió el problema, siga buscándolo para darle gracias. No se olvide de Dios. No vea a Dios como un comerciante. Vea a Dios como aquel Padre que nos ama y que siempre está dispuesto a darnos lo mejor a cada uno de nosotros. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿cuáles otras cosas traen aflicción a nuestra vida? Por ejemplo, la ruptura de un hogar, la ruptura de un matrimonio. Eso también nos trae una terrible frustración a nuestra vida, una terrible aflicción a nuestra vida. No es fácil para un hogar o para un matrimonio destruirse de la noche a la mañana. No es fácil. Es una situación muy difícil que genera dolor, que genera muchas veces genera amargura, que muchas veces genera impotencia, que muchas veces genera una serie de cosas, frustración, que le hacen mucho daño a la persona. Yo eso no se lo deseo a nadie. Pero como todo, Dios siempre está ahí y Dios siempre tiene la solución. Si usted está atravesando por un momento de dolor, de tristeza, porque su relación se está viendo afectada y está viviendo un tiempo de aflicción muy fuerte, yo le quiero decir a usted que ore. Dios le va a ayudar, Dios le va a solucionar el problema que usted tiene, esa aflicción que está causando un dolor muy grande en su vida. Dios le va a ayudar. Dice la palabra que está en Colosenses capítulo 3 versículos 12 y 14. Dice la palabra así: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted está viviendo un tiempo difícil en su matrimonio o en su hogar, el primer paso es orar. El primer paso es orar y confiar en el Señor. El segundo paso es perdonar. Debemos aprender a perdonar. Este pasaje en Colosenses 3, versículos 12 al 14, nos habla de saber perdonar como Cristo nos ha perdonado. Este pasaje tiene que ministrar nuestro corazón, tiene que sensibilizar nuestro corazón. Una de las cosas que tiene que hacer es llenarse de humildad y pensar cuántas veces yo me he equivocado. Sabe que muchos matrimonios o hogares hoy se destruyen por el orgullo y por la soberbia,
porque ninguno de los dos quiere poner abajo, porque la que tiene que pedirme perdón es ella, porque el que tiene que pedirme perdón es él. Pero el Señor en este pasaje, en Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 14, nos dice que debemos perdonarnos, pero no vamos a perdonar a alguien sin antes orar, sin antes dejar que Dios sensibilice nuestro corazón y pueda quitar aquel dolor que hay allí, aquella amargura que hay ahí. Es la oración la que va a sensibilizar el corazón nuestro y nos va a dar esa humildad que necesitamos para pedir perdón o para perdonar. Dios tiene el control de todo. La palabra de Dios dice que lo que Dios une no lo separa el hombre. Nadie más interesado está en que usted pueda ser feliz en su hogar que Dios. Pero para eso necesitamos buscarlo en oración, pedir a Dios humildad para reconocer nuestros errores, para reconocer que así como ella se ha equivocado, yo también me he equivocado, que así como él se ha equivocado, yo también me he equivocado. Por eso este pasaje, Colosenses 3, versículos 12 y 14, nos hace ver, nos insta que debemos perdonar. Usted quiere que Dios le perdone un día. Usted quiere que el día que usted se pare ante el Señor, Él le perdone. Perdone usted también. Porque si usted no perdona, Dios no le va a perdonar. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Otra de las cosas, ya estamos terminando, queridos hermanos. Otra de las cosas que traen aflicción a nuestra vida, es un derivado de la aflicción también que trae a nuestra vida, es la falta de una casa. ¿Sí? Porque si hay algo que genera aflicción en nuestra vida, y yo me acuerdo de niño, por eso lo digo, porque pasé por eso, es la falta de tener una casita. No importa si la casita fuera humilde, 4 latas pegadas, un techito, pero saber que es nuestro. Saber que si yo quiero ir y pegar un clavo ahí, lo puedo pegar y nadie me va a decir nada. Que si yo la quiero pintar del color amarillo, es mía y nadie me va a decir nada. Eso de que usted se puede acostar a dormir tranquilo sabiendo que no van a llegar a tocarle la puerta para decirle que tiene que desocupar la casa. Cuando uno vive tiempos de alquiler, que pasa alquilando mucho, uno siempre está pendiente que en cualquier momento llegan y le tocan la puerta. Número 1, para cobrar el alquiler. Y número 2, para decirle, lo siento mucho, pero tiene que desocuparme la casa porque la voy a ocupar. Entonces, una de las cosas que generan aflicción en nuestra vida es la falta de un techo propio, de una casita. Como le digo, no importa si es humilde, no importa cómo sea, pero que sea propio. Eso es una de las cosas que siempre está en nuestro corazón. ¿Quién de nosotros en algún momento y hoy en día no ha tenido ese anhelo en nuestro corazón de tener una casita propia? Cuando yo era niño, ¿verdad? Ya hace mucho, ¿verdad? Yo me acuerdo cómo yo andaba junto con mis padres con el saquito de ropa al hombro. Andábamos de un lado para otro, de una finca a otra finca. Y ya más después, alquilando en un lado y alquilando en el otro. Y yo siempre le decía al Señor, ¿por qué tengo que andar yo siempre con el saquito de ropa al hombro? ¿Por qué siempre tenemos que andar así? Entonces había en mi corazón un anhelo, que yo sé que está en su corazón. Si usted no tiene hoy la casita propia, yo sé que usted también tiene ese anhelo en su corazón, que era tener
ese techito propio, donde yo pudiera tener el cuartito mío, donde yo pudiera tener la camita mía, donde yo lo pudiera pintar del color que yo quisiera, donde si me sobraba un pedacito afuera, allí podría tener la mate chayote, ahí podría tener la gallina. Sí, ese anhelo siempre ha estado en nuestros corazones, en los que hoy no tienen casa, como los que hoy tenemos casa. Entonces, es una de las cosas que generan en nuestra vida más aflicción, el estar siempre pensando, ¿y mañana dónde vamos a vivir? Porque sabemos que mientras la casa no sea nuestra, siempre vamos a tener que vivir pensando, ¿y a dónde iremos? ¿Cuántas veces escuché a mi madre y a mi padre decir, ¿y a dónde iremos? Es duro, es triste. Eso genera mucho aflicción en nuestra vida. Pero qué bonito que Dios tiene promesas para todos y para todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor en el Salmos 37:4. Dice así. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová, tu Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones que hay en tu corazón. Una de las peticiones que hay en nuestro corazón es, por ejemplo, ser sanos. Es, por ejemplo, encontrar un trabajo. Es, por ejemplo, que nuestro matrimonio se restaure, que nuestra relación se sane. Y es, por ejemplo, el día de mañana tener una casita. Entonces, dice que Él nos concederá las peticiones de nuestros corazones. Bendito sea el Señor, porque Dios es bueno, Dios es grande y maravilloso, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Es interesante, queridos hermanos, porque de todas estas cosas que les he hablado que traen aflicción a nuestra vida, todas tienen algo en común. Y es que debemos de tener fe o la falta de fe. Dice la palabra en Hebreos 11:1, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, muchas veces esperamos cosas para nuestra vida. Esperamos ser sanos, esperamos conseguir un trabajo, esperamos que nuestro matrimonio se restaure, esperamos tener una casita. Pero muchas veces nos falta la fe. Y la palabra de Dios dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces, la forma de activar a Dios en nuestra vida es por la fe, por medio de la fe. Por medio de la fe vamos a lograr vencer todas estas aflicciones que están llegando a nuestra vida, que están viniendo a nuestra vida. Toda aflicción nuestra se va de nuestra vida por medio de la oración y de la fe. ¿Sí me está entendiendo? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, hay algo importante. No podemos mover la mano de Dios para que venga y quite estas aflicciones que nos están matando si no tenemos fe. Dice Hebreos 11:6. Dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿De quién? De los que le buscan. Sí, de los que le buscan. De los que en cada mañana, al margen de la situación que están viviendo,
le dicen, Señor, aquí estoy de nuevo, confiando en ti, en que hoy va a ser el día en que tú me vas a ayudar, hoy va a ser el día en que veré mi milagro hecho realidad. Entonces, ¿cuál es su problema? ¿De qué está sufriendo usted? ¿Sí? ¿Cuál es el problema que usted está atravesando? ¿Cuál es la aflicción que lo tiene sufriendo? ¿Es la enfermedad? ¿Es la falta de trabajo? ¿Es el poder restaurar su hogar, su familia? ¿O es la falta de una casita propia? ¿O sencillamente su aflicción es la falta de fe? Usted sabe que la falta de fe genera aflicciones, porque cuando no tenemos fe y no tenemos el poder para solucionar la aflicción que hay en nuestra vida, se nos oscurece la vida, se nos oscurece todo. Tener fe en el Señor significa tener esperanza, tener a alguien a quien acudir en medio del dolor, en medio de la tristeza. Tener fe significa agradar a Dios, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo le quiero decir, ahí donde usted está, dele gracias a Dios. Yo no sé si la situación suya es, es muy pesada, si su aflicción pesa demasiado, pero dele gracias a Dios, porque del tamaño que es su aflicción, así va a ser su bendición. Les habló su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Dios les continúe bendiciendo.